¿Y si te dijera que en un solo libro se encuentra la respiración completa de la historia humana, el juicio que enfrenta nuestra soberbia, la misericordia que devuelve dignidad, la promesa de un siervo que carga el dolor ajeno y la visión de un mundo renovado? Ese libro existe. Se llama Isaías. Y hoy quiero mostrarte por qué, más que un tratado teológico o una colección de oráculos, Isaías funciona como un espejo donde se refleja tanto la condición de su tiempo como la tuya y la mía. El libro de Isaías no es solo profecía, es advertencia, consuelo y revelación espiritual. Sus palabras atravesaron siglos porque hablan del destino, la conciencia y el plan divino como ningún otro texto bíblico. Quédate hasta el final, porque entender Isaías cambia la forma de leer toda la Biblia. Escribe en los comentarios: recibo la luz y la verdad de Isaías. Y suscríbete para descubrir misterios bíblicos, profecías y sabiduría espiritual profunda. Imagina por un momento que entras en un templo antiguo. No es un museo ni un edificio corporativo. Es el lugar donde lo humano se encuentra con lo santo. La luz apenas filtra. El aire huele a incienso y a madera vieja. De pronto, una voz rompe la quietud. Santo, 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 3 veces. No es un himno cálido ni una declaración ética. Es una presencia que quema, que deshace autopromesas y corta la arrogancia. Isaías cae ante esa experiencia. No predica desde la confortable distancia del observador, sino desde la crisis de su propia indignidad. La visión de Isaías en el templo, Isaías 6, es una de las escenas más dramáticas de la Escritura. Lo que vemos en esa visión no es un ritual de palabras hermosas, es una confrontación con la suficiencia humana. Isaías no reacciona con orgullo ni con defensas teológicas. Su voz se quiebra, reconoce su pecado, reconoce la ciudad contaminada, reconoce a un pueblo que vive un culto vacío. En ese momento, una de las imágenes más potentes aparece. Un serafín toca sus labios con un carbón encendido y dice que su pecado está quitado. Esa coalada no es una operación mágica, es la señal de que la santidad exige purificación antes de la misión. Y luego viene el llamado: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta humana de Isaías es simple y total: heme aquí, envíame a mí. Eso resume por qué Isaías impacta desde el principio. Ante la santidad de Dios, la única respuesta legítima es la humildad. No hay doctrina que sustituya la experiencia del asombro. No hay certeza espiritual que resista la mirada de lo santo. Y sobre esa humildad, sobre ese carbón que toca los labios, nace la comisión profética que atraviesa siglos. Si estás escuchando, pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que tu religiosidad se enfrentó con la santidad? ¿Cuándo permitiste que algo más grande que tú rompiera tus excusas y dejara expuesto lo que quieres ocultar? Esa llamada que Isaías recibió no era para una élite, era para alguien quebrantado y dispuesto a ser enviado. La voz que purifica sigue llamando hoy. Si esta palabra te está hablando de manera personal, apóyanos con un me gusta y suscríbete para más contenidos que profundizan en la Escritura. Después de la visión en el templo, Isaías no se queda en la conmoción mística. Su libro se despliega con una claridad brutal. Hay 2 tonos que se contraponen y se complementan. En los capítulos 1-39 encontramos el vigor del juicio. No es un juicio abstracto. Es una denuncia concreta contra la hipocresía religiosa, contra la injusticia social, contra la alianza de poder que reemplaza la confianza en Dios por la confianza en hombres y en estrategias humanas. Isaías desenmascara lo que muchas religiones hacen cuando pierden el alma: ritual sin justicia, oración sin compasión, templo sin transformación.
Escucha la denuncia, cuando la liturgia se convierte en máscara, cuando la piedad se convierte en espectáculo, cuando la fidelidad al pacto se transforma en conformidad con el poder, entonces la palabra profética se alza y condena. Isaías no tiene miedo de mostrar las heridas, la sangre de los oprimidos que llora desde las calles, la indiferencia de los líderes, las alianzas políticas que nacen de la desesperación y acaban en servidumbre. En su tiempo, Asiria y luego Babilonia amenazaron a Judá. La política de alianzas sin arrepentimiento fue un síntoma de una enfermedad espiritual que el profeta exponía sin ambajes. Pero no creas que el juicio de Isaías es mero moralismo, es un juicio con rostro humano. No es destruir por destruir, es llamar al pueblo a la restauración. A menudo, cuando se habla de juicio, la gente imagina un castigo arbitrario. Isaías, por el contrario, muestra que el juicio es la consecuencia de una ruptura relacional. La ruptura entre un pueblo llamado a la justicia y su abandono de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. La ética de Isaías no es abstracta. Lavad vuestros corazones, defended al desvalido, acabad con la corrupción que diluye la justicia. Cuando la liturgia y la vida se divorciaron, el juicio vino como una invitación a reencontrarse. En ese sentido, el libro no es solo para su generación. Es un espejo para la nuestra. Pregúntate ahora, ¿qué formas de religiosidad vacía visten nuestras prácticas actuales? ¿Cuántas veces la fe se convierte en un conjunto de ritos que protege una identidad sin transformar el comportamiento? ¿Dónde hay una teología que cubre la injusticia en nombre de tradición? Isaías nos reta a mirar con honestidad. Y sin embargo, y aquí está otra razón por la que Isaías es tan impactante, el libro no se queda en la denuncia. A mitad del camino su tono cambia de manera sorprendente. Después de las palabras duras sobre el pecado y la corrupción, aparece un nuevo aliento que anuncia consuelo. No es un cambio de página sin transición. Es la voz de un Dios que, habiendo llamado a cuentas, promete restauración. Esa alternancia entre juicio y misericordia es la marca distintiva de Isaías. Dios es justo, pero también es el Dios que no abandona a su pueblo al desastre definitivo. Antes de llegar a ese consuelo pleno, Isaías siembra imágenes mesiánicas que atraviesan todo su libro. Al leer capítulos como 7, 9 y 11, percibimos anticipos que el Nuevo Testamento cristaliza en Jesús. Cuando Isaías habla de un hijo nacido que será Dios con nosotros, Isaías 7:14, o del príncipe que traerá paz, Isaías 9:6. No se trata de textos aislados, sino de piezas en un mosaico mayor. Esa coherencia profética, ese hilo que conduce de la promesa a su plenitud, da a Isaías una carga profética que trasciende su propia época. Y luego está la figura más desconcertante del libro, el siervo sufriente. En el corazón de Isaías, en los capítulos que giran alrededor del 52-53, surge una descripción de alguien que no actúa como un guerrero victorioso, sino como aquel que se entrega por otros. Lo que sorprende a los lectores es la inversión de expectativas. El Mesías, que muchos anticipaban como juez del mundo, aparece aquí como el que absorbe el castigo, el que carga la enfermedad y la culpa de otros. Esa figura no encaja en las categorías fáciles de poder político. Encaja en la lógica del amor redentor, de la sustitución, de la entrega voluntaria por el bien del prójimo. La imagen es tan poderosa que el Nuevo Testamento la toma y la coloca en el corazón de la historia de la cruz. Pero Isaías no solo mira hacia el siervo, mira también hacia las naciones. En medio de sus denuncias y promesas, Isaías proclama la soberanía de Dios sobre reyes y naciones. No es una soberanía abstracta, sino una intervención histórica que trastoca planes humanos. Dios usa cosas inesperadas, a veces corrige mediante ejércitos,
otras veces incluso a un rey extranjero como instrumento de liberación. Aquí surge una enseñanza difícil, pero central. La historia no es el producto exclusivo de la voluntad humana. Está bajo la mirada de aquel que rige los destinos. Esa soberanía no anula la responsabilidad humana, pero sí devuelve al lector la certeza de que la violencia de los poderosos no es la última palabra. En ese punto conviene detenerse y traer a la memoria el episodio de Ciro. La Biblia presenta a Ciro no como un converso, sino como el rey pagano que, sin saberlo, cumple el propósito divino de liberar al exilio. Eso nos obliga a pensar en términos menos fáciles. Dios puede utilizar instrumentos humanos variados para llevar a cabo su voluntad. No se trata de santificar la maldad, sino de reconocer que la historia tiene una trama que a veces emplea medios sorprendentes para restaurar lo que se ha perdido. A medida que avanzas en el libro, se revela otro motivo que hace de Isaías una obra única: la idea del remanente. No todos vuelven, no todos se recuperan. Sin embargo, hay una minoría fiel, un grupo que mantiene la llama de la fidelidad aun cuando todo parece perdido. Ese remanente no es una élite espiritual cerrada, es la expresión de la esperanza persistente de Dios. Él preserva un núcleo que será el comienzo de la restauración. Esa imagen tiene implicaciones prácticas hoy. No es un llamado a aislamiento, sino a fidelidad comunitaria cuando la cultura se deshace. El remanente es un recordatorio de que la obra de Dios no depende del número, sino de la calidad de la fidelidad. Mientras piensas en estas cosas, conviene traer a la superficie la tensión que hace latir al libro. Justicia y misericordia se entrelazan como dos manos que sostienen la historia humana. Isaías acusa a los poderosos y llama a la conversión, pero al mismo tiempo anuncia consolación y salvación. Esa dialéctica evita dos errores comunes: el legalismo que reduce la religión a normas sin corazón y el sentimentalismo que olvida que el carácter de Dios requiere rectitud. En un nivel práctico, Isaías también articula lo que hoy llamaríamos ética pública. La fe que no transforma la esfera social es una fe condenada a la irrelevancia. Cuando el culto es pura estética y la política se convierte en pura maniobra, Isaías levanta la voz: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, defended al oprimido. Paráfrasis de las exhortaciones del profeta. Esa conexión entre culto y conducta nos desafía a comprobar si nuestras comunidades viven lo que proclaman. La lectura de Isaías exige del lector una honestidad radical. No se puede permanecer confortable. O somos parte del problema o parte de la redención. No existe una zona neutra donde convivir con ambas. Ese carácter urgente explica el tono profético del libro. Hay palabras que sacuden, no para humillar, sino para despertar. Y sin embargo, hay otro aspecto que potencialmente hace a Isaías aún más impactante: la anticipación de una nueva creación. Cuando llegas a los capítulos finales, a las visiones que hablan de cielos nuevos y tierra nueva, encuentras una esperanza que trasciende cualquier restauración parcial. No se trata solo de un retorno al estado previo, sino de algo transformado de modo radical. El profeta pinta imágenes de desierto que florece, de guerra que cesa, de luto que se seca. Estas visiones capturan la esperanza que anima a generaciones enteras, la promesa de un final donde la justicia y la paz se abrazan definitivamente. Antes de seguir profundizando en ese horizonte, es necesario aclarar algo que a veces se malinterpreta. La profecía en Isaías no es una máquina de predicción independiente de la moral. No es magia predictiva ni un catálogo de trucos para conocer el futuro. Es revelación, una intervención de Dios que enlaza llamadas morales con propósitos históricos.
Cuando Isaías anuncia la caída de una ciudad o la llegada de un liberador, lo hace desde una perspectiva donde la conducta humana y la voluntad divina interactúan. Esa tensión impide reducir la voz profética a un mero oráculo de adivinación. Si miras con atención, el libro también ofrece recursos para el ministerio del Espíritu. Hay imágenes de un espíritu que unge, que restaura, que habilita para la justicia. Isaías 61, por ejemplo, anuncia la unción para proclamar buenas nuevas, para vendar a los quebrantados y para proclamar libertad a los cautivos. Esa unción no es una fórmula de éxito, es la potencia que transforma corazones y comunidades. Para quien confía en la Escritura, estas palabras son una invitación a buscar no solo conocimiento, sino poder transformador. Quiero que ahora te coloques en la escena. Eres parte de una comunidad que enfrenta tensión entre la memoria y la esperanza. Han sobrevivido injusticias, decepciones y alianzas fallidas. El relato de Isaías no te promete una salida sencilla, pero sí te da un mapa. Limpia tu corazón, defiende al oprimido, reconoce tu fracaso, acepta la purificación que la santidad exige y responde cuando Dios te envía. No es un camino cómodo, pero sí un camino con promesa. Antes de avanzar, toma un momento para dejar que algunas de estas imágenes penetren en tu interior. Piensa en el carbón que tocó los labios de Isaías y pregúntate qué necesita purificación en ti. Imagina la voz que dice, «Santo, santo», y escucha qué ocurre cuando la santidad te mira. No es necesario analizar de inmediato. Deja que la sensación de pequeñez y a la vez de llamado haga su trabajo. La historia de Isaías no es solamente un manual de crítica. Es una narrativa que combina acusación y cura, advertencia y promesa. Y aquí llegamos a un punto crucial. Si Isaías es tan impactante, es porque no evita los dos polos de la realidad. No vende consuelo fácil, no ofrece piedad light, nos obliga a ver el mal, a experimentarlo, y luego a sostener la esperanza de que la gracia llega para cambiarlo. Ahora bien, mientras avanzamos en esta exploración, hay episodios históricos que merecen una atención pausada porque muestran cómo la profecía de Isaías se intersecta con eventos concretos. El shock del exilio, por ejemplo, no fue únicamente un fracaso militar o político, fue un quiebre espiritual que puso a prueba las promesas. Judá experimentó el destino de una nación que perdió su centro. En medio de ese dolor, la voz profética no desapareció. Por el contrario, se volvió aún más necesaria. En el exilio, la palabra de Isaías resonó como un hilo que recordaba la fidelidad de Dios y la posibilidad de retorno. En paralelo, los cristianos ven en Isaías un preludio del ministerio de Jesús. Los evangelios frecuentemente recogen imágenes y expresiones isaíasianas para situar a Jesús en la continuidad de la promesa. Eso no es una forzada lectura anacrónica, es una interpretación coherente con el hecho de que Cristo, en la tradición cristiana, cumple y encarna lo que Isaías anuncia: presencia de Dios entre su pueblo, siervo que sufre, restaurador que inaugura la paz. Aún así, hay cosas que debemos manejar con cuidado. No todas las profecías se convierten en textos programáticos para la política o para sistemas teológicos rígidos. Isaías resiste ser manipulado para sostener proyectos que pasan por encima de los excluidos. Su llamado siempre vuelve sobre la justicia. Por eso, cualquier lectura que minimice la exigencia ética del profeta pierde la mitad de su fuerza. Mientras te relato todo esto, puede que te surja una pregunta incómoda. ¿Por qué un libro tan profundo no siempre ocupa el lugar central en nuestras vidas? Tal vez porque su intensidad exige respuesta. Exige que la fe no sea un adorno personal, sino una fuerza transformadora.
Isaías no se acomoda a la religión de fin de semana, requiere una vida coherente y valiente. Estamos acercándonos a una línea de inflexión en la narración del libro, donde la voz que denuncia empieza a levantar la vista hacia el consuelo. Esa transición es una de las razones principales por las que Isaías impacta tanto, porque después de dejar al descubierto la miseria humana, ofrece una salida que no es optimismo ingenuo, sino esperanza fundada. Allí, en el borde entre la denuncia y la promesa, palpita la tensión teológica que hace del libro algo capaz de atravesar generaciones. En este punto la historia nos deja ante una expectación. La promesa de consuelo está a punto de desplegarse. ¿Cómo se reconciliará la justicia con la misericordia? ¿De qué manera la figura del siervo sufriente se integrará en la promesa de una nueva creación? ¿Qué papel jugará el remanente en la reconstrucción de la comunidad? Todas esas preguntas conducen a un territorio donde la esperanza y el misterio se encuentran. Y es allí, justo antes del anuncio del consuelo, donde es necesario detenerse un momento para reconocer la complejidad de lo que sigue. El libro de Isaías, por tanto, no es lineal ni simplista. Es un tejido de denuncias, promesas, figuras mesiánicas, soberanía histórica y visión escatológica. Su impacto nace de esa capacidad de abarcar la realidad humana en todas sus dimensiones: pecado y necesidad, juicio y purificación, sufrimiento redentor y esperanza final. Y mientras te preparas para adentrarte en los capítulos que anuncian el consuelo, conserva la tensión que te acompaña ahora, la honradez del juicio y la fuerza de la misericordia, la certeza de que Dios puede utilizar incluso lo inesperado para realizar su voluntad, y el llamado que sigue vigente para quien se deje purificar y enviar. La escena está montada: la visión inicial, la denuncia, la expectativa del consuelo. Cada uno de esos movimientos tiene consecuencias prácticas para tu vida y para la comunidad de fe. ¿Estás dispuesto a dejar que la palabra te cuestione? ¿Aceptas que la purificación pueda doler pero conducir a una misión nueva? ¿Te mantendrás en el remanente cuando lo fácil sea bajar la cabeza y acomodarte? A partir de aquí, la voz de Isaías va a mostrar con mayor claridad cómo la esperanza se hace visible en promesas concretas. La llegada de un líder que no reinará con espada, sino con justicia. La existencia de un siervo que toma sobre sí la culpa y el dolor. La visión de cielos nuevos y tierra nueva, donde la creación finalmente expresa la intención originaria de su creador. Pero antes de entrar en ese terreno de revelación completa, permíteme que te deje con la carga emocional que traen las confesiones y las imágenes que ya hemos recorrido. Mantén la tensión de la pregunta inicial. Si un libro puede resumir la historia humana, ¿qué te pide a ti ahora mismo? Al detenernos en esta orilla, la invitación es doble: por un lado a la introspección sincera, por otro, a la apertura para recibir un consuelo que no llega como bálsamo para cubrir heridas, sino como medicina que sana desde la raíz. La tensión entre ambas cosas es la dinámica que sostiene la lectura de Isaías y que explica, en gran medida, por qué su voz sigue siendo tan necesaria en nuestros días. Entramos ahora en el terreno donde la promesa se vuelve palabra concreta, donde las sombras del juicio encuentran la luz de la esperanza. Isaías, que había expuesto con crudeza las fallas del pueblo, ahora comienza a delinear la figura de aquello que vendrá para restaurar todo lo que la violencia del pecado había quebrado. Es en estos pasajes, en los anuncios mesiánicos, donde se encuentra otra razón por la que Isaías impacta. Sus imágenes no se contentan con consolar, sino que apuntan hacia una obra que transforma la historia. Cuando Isaías habla de un niño que nacerá y cuyo nombre evoca la presencia misma de Dios,
el Emanuel de Isaías 7:14, no ofrece simplemente un consuelo privado para una hora política. Instala en la comunidad la expectativa de una intervención divina que cambia la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Esa promesa, leída a la luz del Nuevo Testamento, se relaciona con la encarnación, la idea de que Dios se acerca para habitar entre nosotros. No es una abstracción teológica, es la certeza de que la historia tiene un punto donde la distancia entre lo divino y lo humano se reduce drásticamente. Isaías 9:6 agrega matices que desbordan la política humana, títulos que hablan de consejo, poder, paz y gobierno justo. No se trata de un príncipe que imponga orden mediante la violencia, sino de un liderazgo que nace de la justicia y la sabiduría. Esa combinación de dignidad y servicio define una alternativa radical a los modelos de poder de su tiempo y de los nuestros. En Isaías 11, la promesa se refina aún más. Del tronco de Isaí surge una rama que produce un gobierno marcado por discernimiento, rectitud y una paz que reordena la creación entera. Las imágenes del lobo junto al cordero, del leopardo acostado con el cabrito, son más que metáforas pastorales. Anuncian una reparación ontológica, una rearmonización de las relaciones creadas. Pero si estas imágenes ya mueven, es la descripción del siervo en los capítulos alrededor de 52-53 la que provoca el corte más profundo. El siervo no entra en escena como juez vindicativo. Su rol es sufrir, y en ese sufrimiento adquirir significado redentor. Esta inversión de expectativas desarma a cualquier lector que busque un Mesías político al uso. El texto retrata un acompañamiento con dolor. El siervo es despreciado, herido, traspasado por nuestras transgresiones. Su vida se vuelve ofrenda por la reparación de otros. La potencia de ese relato radica en su gratuidad. La obra del siervo no es retribución, sino sustitución. Él carga lo que no debía cargar, y por esa carga abre la posibilidad de reconciliación. La lectura cristiana histórica toma esa imagen y la sitúa en la cruz. Allí la inversión se hace carne. Pero es importante no apresurarse en reduccionismos. Isaías ofrece en sí mismo una teología del sufrimiento con significado. El sufrimiento del justo como puerta de restauración. Para el lector contemporáneo, la amplitud de esta imagen obliga a repensar la relación entre poder y servicio, entre justicia y sacrificio. No se trata de glorificar el sufrimiento humano, sino de reconocer que, en el misterio de la redención, el amor toma formas que desafían la lógica del honor y la conquista. Riesgo. Al abordar la figura del siervo, existe la tentación de leerla únicamente como profecía puntual sobre una persona histórica única. Hay dimensiones colectivas en el texto que no deben perderse. El siervo también puede representar al remanente sufriente, a Israel como cuerpo que soporta dolores para llevar testimonio. Mantener la pluralidad de sentidos permite una lectura más equilibrada y evita lecturas reduccionistas. A medida que las imágenes mesiánicas se despliegan, Isaías articula también una teología de la historia que no excluye la soberanía divina sobre las naciones. Los relatos donde Dios actúa sobre reinos como Asiria y Babilonia, o donde emplea a Ciro como instrumento liberador, subrayan una verdad difícil pero consoladora. La trama histórica está bajo la mirada divina. Esto no convierte a Ciro en creyente ni santifica sus actos. Simplemente muestra que Dios puede orquestar incluso a los poderosos paganos para que su propósito de restauración avance. En ese reconocimiento, hay dos enseñanzas prácticas. Primero, la humildad frente a la complejidad histórica. Dios obra en y a través de circunstancias que no controlamos. Segundo, la llamada a la responsabilidad moral.
La soberanía divina no anula la exigencia ética humana. Cuando reflexionamos sobre el episodio de Ciro, conviene no romanticizar ni politizar la narración. La Biblia lo presenta como un rey extranjero que cumple un papel providencial sin que eso implique que sus motivos fueran piadosos. Eso nos obliga a evitar simplificaciones. No todo triunfo político es signo del favor divino, ni toda derrota es indicio de abandono. Isaías, al situar la acción de Dios en el carrusel de los imperios, nos enseña a leer la historia con ojos que reconocen la tensión entre responsabilidad humana y propósito divino. La idea del remanente aparece con fuerza en este contexto. Si Dios tiene la última palabra sobre la historia, aún así, la fidelidad se conserva en un pequeño núcleo. El remanente no es el triunfo numérico, es la semilla de la restauración. Isaías ve en ese resto la esperanza que permitirá reconstruir. Para una comunidad que enfrenta corrupción, derrota o exilio, la esperanza del remanente resulta un llamado a la fidelidad obstinada. Hoy esa imagen interpela a quienes desean una fe duradera. La calidad de la fidelidad cuenta más que la visibilidad del éxito. Relacionada con el remanente está la promesa y la obra del Espíritu. Isaías anticipa un tiempo en que la unción habilitará para la misión de sanar, proclamar libertad y restituir lo perdido. Sefe, Isaías 61. Esa unción no es un recurso mágico para la autocomplacencia, es la energía que capacita a la comunidad para vivir la justicia y la misericordia. En Isaías 11, la figura del Espíritu que descansa sobre el descendiente de Isaí no solo concede sabiduría y entendimiento, sino también un corazón que gobierna conforme a la justicia. La implicación pastoral es clara. La obra transformadora no se consigue por mera voluntad humana. Requiere la presencia del Espíritu que capacita para la verdad, la compasión y la firmeza en la búsqueda de la justicia. En la vida práctica esto se traduce en una espiritualidad que une contemplación y acción. La unción que Isaías anuncia nos prepara para mirar a los vulnerables, para dar voz a los que han sido silenciados, para transformar estructuras injustas. No es éxito sacramental, sino eficacia transformadora. Donde la unción cae, crece la capacidad de acompañar a los heridos y de impulsar cambios institucionales que reflejen la justicia de Dios. A menudo se piensa la teología de Isaías en términos exclusivamente escatológicos o moralistas. Pero uno de los rasgos más admirables del libro es su capacidad de integrar ambas dimensiones. Isaías no promete una utopía sin dolor ni una moral sin esperanza. Su visión incluye el presente doloroso y el futuro redimido. No separa la transformación ética de la esperanza escatológica. Es por eso que, al llegar a los capítulos finales, las escenas de una nueva creación aparecen como la culminación de todo el drama. Las palabras sobre cielos nuevos y tierra nueva no son una fuga de la realidad presente, son la apoteosis de la obra que comienza ahora por medio del remanente, el siervo y la intervención divina en la historia. Cuando Isaías describe un desierto que florece, ciudades donde la negrura del duelo será barrida y un banquete donde el luto es un recuerdo, está anunciando una realidad que redefine las posibilidades de la existencia humana. Esa nueva creación no anula las consecuencias del pecado, pero las transforma. Lo que era muerte se convierte en vida, lo que era desolación se convierte en hogar. La conexión entre Isaías y los textos apocalípticos posteriores, incluyendo el Apocalipsis, no es azarosa. Ambos comparten una lógica de esperanza final. El juicio que purifica no es vendetta, sino ajuste que permite la convivencia verdadera. La restauración es la meta hacia la que la historia es orientada. Para el creyente contemporáneo, contemplar estas imágenes es recuperar el horizonte.
La historia apunta más allá del corto plazo, hacia una reconciliación plena donde la justicia y la paz ya no serán proyectos, sino realidad. Permíteme ahora ponerlo en términos concretos y cotidianos, porque una fe que no transforma las prácticas es una fe condenada a la nostalgia. Imagina una pequeña comunidad en una ciudad donde la economía ha marginado a muchos. Esta comunidad, inspirada en Isaías, no se limita a celebrar rituales internos. Organiza comedores para quienes pasan hambre, denuncia prácticas laborales que explotan y crea espacios educativos para los jóvenes. No buscan marketing ni protagonismo, buscan coherencia entre su anuncio y su acción. Esa forma de vida refleja la unión entre arrepentimiento y obra que Isaías exige, lavar los corazones y las estructuras. Otro ejemplo, piensa en una iglesia que confronta la idolatría del éxito. En lugar de medir la salud espiritual por el tamaño del grupo o por la cuenta bancaria, comienza a evaluar su fidelidad por la capacidad de acompañar a viudas, inmigrantes y presos. Cambiar la mirada sobre el éxito no es sentimentalismo, es fidelidad profética. Isaías nos empuja a reformular los indicadores. ¿Qué honestamente produce justicia? ¿Qué genera restauración? Esa reorientación exige valentía y renuncia. Ahora quiero invitarte a una breve meditación interior. Si al imaginar el carbón que tocó los labios de Isaías sientes molestia, adelante. Esa inquietud es parte del diagnóstico. No la rechaces. Quiero que permitas que una única pregunta te atraviese y quede resonando. ¿Qué necesitas purificar hoy para ser enviado? No es un ejercicio de culpa, sino de honestidad liberadora. Responder a esa pregunta implica confesar aquello que protege tu comodidad y decidir, con pasos concretos, someterlo a la obra que restaura. Tras la meditación, vienen las preguntas prácticas. ¿Cómo responder a la llamada de Isaías en un mundo donde las prioridades compiten? Aquí propongo 4 caminos, sencillos pero exigentes, que traducen la voz del profeta en disciplina diaria. Primero, arrepentimiento que transforma. No un arrepentimiento ocasional y ritual, sino una práctica habitual de volver la mirada a Dios y a los demás. Esto exige confesar, reparar y tomar decisiones que modifiquen patrones de comportamiento. El arrepentimiento no se queda en la esfera interior. Se manifiesta en cambios concretos en las relaciones y en el modo de actuar frente a la injusticia. Segundo, dependencia del Espíritu. Buscar la unción no es buscar una técnica para el éxito, sino una relación con aquel que capacita. Esto pasa por disciplinas espirituales, oración, estudio bíblico en comunidad, servicio, que no son meros rituales, sino canales donde la presencia de Dios transforma al servidor. Sin esa dependencia, las reformas sociales se agotan en esfuerzo humano. Tercero, compromiso con la justicia social. Isaías no separa piedad y política. La fe auténtica abarca la vida pública. Esto no implica partidismos simplistas, sino una prioridad por la dignidad humana. En la práctica, significa ejercer la ciudadanía con valentía moral, acompañar a quienes sufren y denunciar prácticas que vulneran la vida y la justicia. Cuarto, fidelidad al remanente. Esto es vivir con una esperanza que no busca mayor gloria personal, sino testimonio fiel. Ser remanente no es el confort de una minoría cerrada, es la capacidad de mantener la llama de la alabanza y la acción aún en ambientes adversos. Los remanentes suelen ejercer influencias que fructifican más allá de su tamaño aparente. Aplicar estos caminos requiere decisión. No es una lista de control para la autosatisfacción, sino un llamado a una vida coherente con la Escritura. Isaías nos reta a una conversión que tiene rostro social.
dejar privilegios no justificados, compartir recursos, adoptar políticas de cuidado y transformar la cultura desde adentro. Llegamos así al momento más intenso, el contraste entre la cruz y la ciudad eterna. Si el siervo sufre y carga la culpa por otros, la ciudad de Isaías, los cielos nuevos y la tierra nueva, es la consumación de ese sacrificio redentor. La cruz revela la profundidad del pecado y la voluntad divina de asumir el costo. La ciudad celestial muestra el resultado, no mera compensación, sino recreación. Imaginar la escena final de Isaías es contemplar un mundo donde el llanto será memoria y la justicia será el tejido de la convivencia. Esa dialéctica entre dolor asumido y esperanza consumada es la columna vertebral del impacto de Isaías. En términos espiritual prácticos, esto significa que el sufrimiento no es absurdo, ni la esperanza mera evasión. La cruz y la ciudad están conectadas. El que sufre por amor inaugura las posibilidades de una comunidad transformada. Para el oyente moderno, esto se traduce en llamar a asumir costo del discipulado. La fidelidad a Dios muchas veces implicará renuncias, exposición y servicio que no generan reconocimiento inmediato. Sin embargo, Isaías garantiza que esa fidelidad forma parte de una historia con desenlace redentor. Antes de concluir, quiero subrayar un punto hermenéutico importante. No todas las profecías deben leerse con la misma función ni con idéntica aplicación automática. Hay elementos que son promesa inmediata a Israel, otros que adquieren plenitud en Cristo y otros que proyectan un horizonte escatológico. Mantener esa diferenciación evita lecturas que instrumentalicen el texto. Cuando emplees Isaías para la predicación o la enseñanza, hazlo con cuidado. Reconoce las capas literarias y teológicas y evita simplificaciones que puedan provocar confusión. Ahora, regresemos al tú personal, a tu decisión específica. Isaías no reclama solamente admiración intelectual, exige respuesta concreta. Si hoy sientes que tu vida necesita alinearse con su llamado, te propongo un plan simple para los próximos 30 días, pensado para traducir la palabra en vida. Semana 1. Examina tu adoración. Haz un inventario honesto. ¿Tu culto es expresión de encuentro con Dios o un instrumento para preservar imagen? Identifica una práctica tangible que revele autenticidad. Participar en un servicio de cuidado social, por ejemplo. Semana 2. Abraza un acto de justicia. Encuentra una iniciativa local donde puedas invertir tiempo. Apoyo a familias en situación precaria, acompañamiento a detenidos, mentorado de jóvenes. Comprométete a una acción semanal. Semana 3. Buscar la unción. Dedica tiempo diario a la lectura orante de pasajes isaiasianos, una estrofa breve de Isaías al día, y pide al Espíritu claridad para vivir lo leído. Mantén un cuaderno de oración donde anotes impresiones y pasos concretos. Semana 4. Forma o únete a un remanente vivo. Reúnete con otros para sostenerte en la fidelidad. Lectura bíblica, servicio conjunto y rendición mutua. No busques perfección, busca perseverancia. Estos pasos no garantizan éxito fácil, pero sí te colocan en la trayectoria que Isaías señala. Confesión, purificación, envío, acción. La transformación tiene ritmo y la fidelidad a veces avanza por gota a gota. Estamos llegando al cierre. Si has recorrido conmigo este paisaje, desde el carbón en los labios hasta la visión de cielos nuevos y tierra nueva, habrás percibido por qué Isaías sigue impactando. Su voz es simultáneamente un espejo que revela el pecado, un báculo que guía la conversión, una promesa que apunta a un Redentor y una visión que ordena la esperanza hacia la restauración final. No es un libro que se lee por curiosidad académica. Es un libro que confronta y capacita.
Antes de terminar, quiero ofrecer una palabra de ánimo pastoral. Si te sientes abrumado por la propia incapacidad, recuerda que Isaías no llama a los perfectos, sino a los purificados. El carbón que tocó los labios del profeta simboliza que la purificación es previa al envío. No te detengas pensando en tus límites. Confiesa, recibe la purificación y di con coraje: heme aquí, envíame. La historia que Isaías describe avanza por fieles que imperfectos se dejan moldear. Finalmente, una invitación práctica. Comparte con alguien esta reflexión. Habla con un amigo, forma un grupo de lectura de Isaías, o deja un comentario abajo con tu impresión y con aquello que sientes que necesitas purificar. Si este mensaje te ha conmovido, suscríbete para seguir profundizando en las Escrituras y comparte este video con alguien que necesita escuchar la voz de Isaías hoy. Que la imagen del siervo, que toma sobre sí el dolor ajeno, y la visión de la ciudad renovada guíen tus pasos. Que la justicia te empuje a las obras concretas y que la misericordia te sostenga en el camino. En la tensión entre juicio y consuelo, entre cruz y ciudad, se encuentra la fuerza transformadora de la palabra de Dios. Escucha, arrepiéntete, confía y sé parte del remanente que hace visible la esperanza en este mundo.